Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre elecciones. Hola amigos, bienvenidos al Chef de la Política, el capítulo de hoy, elecciones. Capítulo que da continuidad al anterior de partidos políticos que a su vez tiene relación con el primero, ideologías políticas. Para este tienes que conocer medianamente qué es una organización política, evidentemente, y puedes ir a ese capítulo y las ideas políticas también. Todos están acá como les gusta, rico y gratis. Para empezar, nuevamente nuestro agradecimiento, como siempre, a nuestro auspiciante oficial al día de hoy, Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales.com. La editorial de las ciencias sociales de América Latina, sin discrimen, sin distinción, por teorías, por enfoques, por metodologías, por temas en particular. Si tienes un libro y quieres publicarlo, anda, visita la página web y ahí encontrarás los requisitos básicos en general que permitirán que esta editorial pueda cubrir todos los costos de tu libro: corrección de estilo, diagramación, impresión, difusión y todo lo que está relacionado con el mundo editorial. Todo sin costo para ti y adicionalmente, desde luego, como no suele pasar, desafortunadamente, se paga tus regalías por tus derechos de autor. Además, ahora mismo un concurso abierto. Si tienes una obra inédita, desde luego, que no la has publicado y quisieras publicarla, participa en el concurso que organiza Pescadito Editoriales. $2,000 en efectivo más la publicación sin costo alguno, evidentemente, de tu obra. Anda al www.pescaditoeditoriales.com y ahí encontrarás esto. Y finalmente, en esta editorial nueva, 2 libros que acaba de lanzar y que están a disposición de ustedes: Política y Justicia en América Latina. ¿Por qué muchos de los temas claves de la política de la región se resuelven en las Cortes de Justicia? Y el segundo, Partidos y elecciones en América Latina y fundamentalmente en el caso ecuatoriano. ¿Cómo se han comportado los actores políticos, los electores y fundamentalmente los partidos en ese país durante la última década? Ambos a través de www.pescadito Editoriales, entrega a domicilio sin costo adicional. Muchas gracias a nuestro auspiciante principal y sobre todo gracias a ustedes por sus comentarios, críticas, sugerencias. Todo lo que nos dejan a través de este canal de YouTube lo procesamos y lo apuntamos, en especial cuando nos sugieren temas. Y el del día de hoy, elecciones, es el resultado precisamente de aquello. Muchas gracias, sigan comentándonos, sigan distribuyendo el programa, sigan reproduciendo y haciendo extensiva este ejercicio cívico, ciudadano, de mejorar nuestra comprensión de la política, nuestro interés por la política, porque solo desde la población, solo desde los ciudadanos podemos mejorar nuestras democracias. Si algo funciona mal en tu país, en tu ciudad, bueno, hay que interesarnos un poco más. No necesariamente en que participes tú directamente, pero sí en que entiendas medianamente cómo funciona la política, y el chef de la política está precisamente para eso. Y finalmente, gracias a las personas que han hecho esas gentiles contribuciones de cantidades minúsculas de dinero, pero que son minúsculas en ese plano, pero simbólicamente son muy fuertes porque dan cuenta de que hay otras personas iguales que las que producimos y hacemos este programa que están interesadas en generar una ciudadanía más activa, más comprometida con lo público, más comprometida con los ciudadanos. Muchas gracias. Y si tú no has hecho una contribución de esas, aquí abajo está la forma como la puedes hacer. $1 es más que suficiente. Si puedes dar un poco más, en buena hora. Muchas gracias. No es el monto, es el hecho de ser un ciudadano, una ciudadana preocupado por los intereses tuyos, de tu comunidad. Muchas gracias. Y entonces, sin más, empezamos con el capítulo elecciones. Y para estas elecciones, como las elecciones son un proceso en realidad, y no abordamos desafortunadamente todo lo que implica ese proceso porque es largo y complejo, vamos a prepararnos un mocachino el día de hoy en el Chef de la Política que ejemplifica en alguna medida cómo funcionan las elecciones. Y empezamos entonces, agua caliente que vamos a sacar de acá. Yo en realidad tomo más mate, pero como no es parte del libreto y la gente me dice que tengo que cocinar cosas, entonces toca hacerlo.
Un MOCA, primer elemento del MOCA y primer elemento de esta parte inicial, de este bloque inicial de este capítulo. ¿Qué son las elecciones? Y como en el MOCA, el primer ingrediente, que este es medio simbólico, aunque tiene parte de realidad, chocolate triturado. Se fue. Primer elemento de qué son las elecciones, son fundamentalmente un mecanismo, un medio. Las elecciones no son un fin, son un medio, un mecanismo. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Un mecanismo para qué? Para que tú, para que yo, para que la población designemos funcionarios públicos. Designemos funcionarios públicos que son los que luego van a hacer la política de tu ciudad, de tu provincia, de tu estado, de tu federación, de tu país. Para eso sirven y son las elecciones. Más que para qué sirven, eso son las elecciones. Un mecanismo para designar a esta gente que sale ¿de dónde? De los partidos políticos que candidatizan a personas. Primer elemento fundamental. Segundo elemento, segundo ingrediente de nuestro mocachino, un expreso. Un expreso, un café expreso, evidentemente, no el expreso ese que en algunos países es el medio de transporte que conocemos, no, un expreso, un café expreso, que cae ahí con dificultades y le esperamos un momentito. Y ahí tenemos entonces el segundo ingrediente del capuchino, un expreso. Algunos le ponen un expreso doble, pero si le pones un expreso doble seguramente vas a tener problemas luego para dormir. Ya eso no es mi responsabilidad. Entonces, segundo elemento, segunda característica, esas elecciones vistas como mecanismo, ya habíamos dicho, pueden ser directas o indirectas. ¿Qué es eso? Simple y sencillo. Elección directa. Juan, María y Pedro son los candidatos a alcalde de mi ciudad, de mi condado, de mi distrito, como se llame en tu país. Me acerco a las urnas, al proceso electoral, a las ánforas, como les llamen en tu país, tomo un papelito y voto por Pedro, Juan o María, para que ellos ocupen el cargo. Esa es una elección directa. O elijo entre María, Juana y Luisa, candidatas presidenciales, y ojalá existan más candidatas a nivel de la política. También debemos un programa sobre mujeres y política. Me acerco y voto por cualquiera de las tres para que sea mi presidenta en el país del cual soy nacional o en el cual resido. Recuerden que en algunos países los extranjeros bajo determinadas condiciones pueden votar. Esa es una elección directa. Son las más comunes en general. Pero también hay elecciones indirectas. Cuando yo no elijo a la persona que va a gobernar, sino que elijo a un grupo de personas que a su vez ellos van a ser los que designen a esta persona. Nuevamente, si en el primer caso, en la elección directa, tomo la papeleta y voto por María para que sea presidenta, en el otro caso tomo la papeleta, voto por un grupo de personas con las cuales me siento identificado por ser de una ideología similar, para que ellas a su vez elijan al presidente. Por ejemplo, voto directo, elecciones en América Latina, el 99% de los países. Voto indirecto, ejemplo, elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no votas por el candidato a presidente, votas por un colegio electoral, un grupo de personas que a su vez van a apoyar a alguno de los dos candidatos fuertes que en general existen en ese país. Entonces, elecciones, mecanismo, y son directas o indirectas. Y nuestro tercer ingrediente de qué son las elecciones es una cuestión bien profunda. Las elecciones son una expresión mínima de la democracia. No puede existir
un régimen que se considere o se asuma democrático sin elecciones. La elección, por tanto, es parte constitutiva de la democracia. Si en tu país no existen elecciones, no vives en un régimen democrático. Si es que existen elecciones, y esta es una parte fundamental que les pido tener presente, hay un indicio mínimo de democracia en tu país. Por tanto, nuevamente, elección es una expresión mínima de régimen democrático. Se agota la democracia, se configura un país como democrático por el hecho de tener elecciones, no, de ninguna manera. Pero sí es el requisito inicial y fundamental. Eso hay que tener presente junto con otras cuestiones que están relacionadas a las elecciones. Que sean libres, que nadie te coarte el momento de votar. Que exista competencia electoral, es decir, que haya más de un candidato y que además más de uno pueda tener posibilidades de ganar. Elecciones sin riesgo de fraude, es decir, sin la posibilidad de que alguien, el órgano electoral del país, por ejemplo, las organizaciones políticas, grupos organizados de la sociedad, grupos de interés, puedan influir, incidir deliberadamente en lo que tú decides para modificar o alterar la decisión final. Entonces, hasta ahí, y con el MOCA casi concluido, al cual nos falta una cosa, un poco de crema nada más, para terminar nuestro MOCA, el último requisito, que esas elecciones sean libres de presiones y además un hecho decisivo, que sean periódicas en el tiempo. No que votes una vez cada 10 años. Tampoco que votes pasando un día, evidentemente que no, pero que sean periódicas y sistemáticas cada determinado tiempo. Entonces, ahí tenemos qué son las elecciones. Mecanismo, designa funcionarios, pueden ser directas o indirectas, es una expresión mínima del régimen democrático en función de que sean libres, sin presiones, con competencia y que esté ausente el fraude electoral. Segundo bloque de este capítulo del Chef de la Política, elecciones. ¿Qué son las elecciones? Lo dijimos, lo repetimos brevemente. Un proceso como el proceso de hacer este MOCA espectacular que hicimos el día de hoy, un proceso que da cuenta de un país que es medianamente o mínimamente democrático. No es suficiente con hacer elecciones para que un país sea democrático, pero es indispensable hacerlas al mismo tiempo. Y ahora, dejamos el MOCA por acá y vamos a esta segunda parte que tiene que ver con un tema fundamental, que son las fórmulas electorales. ¿Qué son las fórmulas electorales? Sencillísimo. Es el mecanismo que cada país o que cada ciudad o que cada provincia, dependiendo del país en el que estés, usa para transformar un número de votos específico en asientos. Sobre todo pensemos en la legislatura. Ya vamos a explicar esto para que se haga más simple. En principio, la fórmula electoral o las reglas electorales lo que hacen es trasladar un número de votos en asientos. En escaños, dicen en otros países, en curules, dicen en otros. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos fundamentalmente en elecciones pluripersonales, en otros términos, en elecciones en las que vamos a designar no a una persona, como cuando designamos presidente, por ejemplo, en los países de América Latina. En Europa es una cuestión distinta, sino cuando vamos a designar a nuestros legisladores o nuestros asambleístas o nuestros congresistas, nuestros camaristas, nuestros senadores, dependiendo de la diversidad de expresiones que se usan en la región. O cuando vamos a elegir el consejo municipal de nuestra ciudad, en cualquier ciudad. En general, una elección pluripersonal es cuando elegimos a más de una persona. Ahí toman un mayor papel, son más incidentes las fórmulas electorales, que consisten, insisto, en un mecanismo matemáticamente construido para que con un determinado número de votos una persona pueda obtener un asiento como legislador, como concejal, como consejero. ¿Cómo está diseñado esa fórmula electoral, esa estructura matemática de reducción de votos a asientos? A eso vamos a ir ahora mismo.
En general, las fórmulas electorales son de dos tipos: mayoritarias y proporcionales. Dicho de otra forma, hay algunas elaboraciones matemáticas para designar funcionarios públicos que se caracterizan por esta definición, mayoritaria. Hay otras fórmulas matemáticas para la asignación de los asientos, puestos, curules, como los quieras llamar, que se conocen como proporcionales. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula electoral mayoritaria y una proporcional? A eso voy ahora mismo. Entonces, ¿qué son las fórmulas mayoritarias? Las fórmulas mayoritarias, que son muchas, diversas alrededor del mundo, lo que buscan o los efectos que generan es que los partidos más grandes sean los que se lleven más asientos en una legislatura, por ejemplo. Como consecuencia de ello, que los partidos más pequeños se lleven menos asientos en esa legislatura, o que eventualmente no se lleven asientos. ¿Cuál es el fundamento de este tipo de fórmulas? Buscar que al favorecer a las mayorías, el número de partidos, el número de fuerzas políticas que van a disputar la política en la legislatura no sean muchas, sean pocas. ¿Cuál es el enorme beneficio de esto? Que la posibilidad de acuerdos, que la posibilidad de negociación, al ser entre menos grupos políticos, sea, al menos teóricamente, un poco más fácil. Esa es la gran ventaja de las fórmulas mayoritarias. ¿Cuáles son las fórmulas proporcionales? Este tipo de fórmulas matemáticas lo que buscan, en cambio, es que, sin dejar de lado a las mayorías, desde luego, los partidos o las agrupaciones políticas minoritarias también tengan una representación específica. A diferencia de las mayoritarias, aquí, por tanto, aquellas organizaciones que tienen menos votos también pueden llegar a tener asientos en una legislatura. No los mismos que los partidos mayoritarios, desde luego, pero sí tener una representación. ¿Cuál es la gran ventaja de este tipo de fórmulas? Que permiten que una mayor diversidad de opiniones, de criterios, de visiones, de ideologías estén representadas en una legislatura. Sin embargo, ni la mayoritaria, ni la proporcional genera todos los beneficios que quisiéramos, sino que también generan desventajas. Por ejemplo, las fórmulas mayoritarias eliminan o subrepresentan a las minorías, y esto puede generar un problema medianamente serio. ¿Cuál sería este? Que si un partido que obtiene votos pero no le alcanzan para conseguir la legislatura por la fórmula electoral, pueda tener incentivos a actuar por fuera de la política o por fuera del sistema político establecido formalmente. Y eso puede ser muy riesgoso. ¿Cuál es la desventaja de las fórmulas proporcionales? Que podrías generar tanta dispersión dentro de una legislatura, tantos grupos que están compartiendo el poder, que la posibilidad de los acuerdos puede tender a disminuir. En otros términos, la fórmula proporcional podría llegar a generar problemas de gobernabilidad al tener que acordar entre más actores políticos. Vean que tanto fórmulas mayoritarias como fórmulas proporcionales tienen ventajas y tienen también desventajas. ¿Cuáles son las fórmulas mayoritarias? ¿Cuáles las fórmulas proporcionales? Muchísimas. Imposible llegar a un acuerdo sobre cuáles son todas o cuáles son las mejores o peores, pero lo de fondo es saber esto, el pro de cada una y el contra de cada una, y de ahí la preparación, la elaboración son distintas, como distintas las formas de hacer este mocachino que ahora estamos disfrutando, y que les comparto un dato que tengo acá de mi asistente de cocina, que es Don Google. Y es que el nombre proviene de Moca, una ciudad que está en el Yemen, ubicada en una costa del Mar Rojo.
la cual era conocida por ser exportadora de café en el siglo XV, y donde los granos de café que así se comercializaban tenían un aroma y un ligero sabor a chocolate. Así que la próxima vez que se tomen un moca, no solo deben recordar el origen del moca, ni cómo se hace el moca, que ya lo aprendieron aquí en la primera parte, sino que el moca, en términos de mecanismo y de las distintas formas en que se lo puede hacer, es similar al proceso eleccionario, que es el tema de este capítulo del chef de la política. Vamos con un tercer punto y elemento fundamental, y este tiene que ver con las papeletas electorales. La boleta, che, como dicen los argentinos, la boleta. ¿Cómo funciona la boleta? La papeleta en los otros países. Ahí también tenemos una diversidad de características que se prestan para aquello. Por ejemplo, no en todos los países el órgano electoral imprime las boletas o las papeletas. Hay algunos casos donde imprimen los propios partidos y cada partido tiene su papeleta y te entrega al ingreso al recinto electoral. Pero en esta ocasión no vamos a hablar precisamente de eso, sino de una cuestión que es bien importante en la papeleta, y es si en tu país la papeleta es abierta, cerrada o mixta. ¿Qué quiere decir eso? Tener una papeleta abierta quiere decir que tú puedes votar por diversos candidatos que podrían ser de diversos partidos u organizaciones políticas en tu país. Grafiquemos esto, pongámoslo en simple. Tú tienes una papeleta electoral para elegir 5 diputados en tu provincia, en cualquiera de ellas. Y en tu país, la papeleta electoral, la boleta, che, en los argentinos, es abierta. Quiere decir que tú vas, te acercas y dices, voy a votar por Juan del partido azul. Voy a votar por Pedro del partido rojo, van 2 votos. Voy a votar por María del partido celeste, 3 votos. Voy a votar por Juana del partido blanco, 4 votos. Y voy a votar por mi amigo Luis del partido negro, 5 votos. A 5 personas distintas de 5 partidos políticos distintos. ¿Cuál es la ventaja de esto? En principio, que tú tienes capacidad de escoger más allá del partido político. ¿Cuál es la enorme desventaja eventualmente? Que eso te desubica a ti en cuanto a tu adscripción ideológica a un partido político, como hemos discutido antes. Porque si puedes votar por Luis, que es de un partido de centro derecha, y por María, que es de un partido de centro izquierda, y por Carlos, que es por un partido extremista de derecha, y Luisa, que es por una candidata de un partido extremista de izquierda, entonces el voto tú ya no lo empiezas a dar en función de tus ideas que se reflejan en un partido político, sino en función de las personas, de los candidatos, de Luis, Pedro, María y Juan. Y eso puede ser peligroso porque puede derivar en un tema apasionante que lo vamos a discutir en alguna otra de nuestras conversaciones y de nuestros capítulos, que son los caudillismos o los personalismos en política. Segunda forma de estructurar la papeleta. La papeleta es cerrada. ¿Qué quiere decir? Nuevamente el ejemplo anterior. Tengo 5 asientos legislativos que voy a elegir. Pero la papeleta en mi país es cerrada. Quiere decir que yo puedo dar un solo voto al partido A, B o C. Si le voto al partido C, por ejemplo, estoy votando a cualquiera de los candidatos o a la lista de candidatos que están en ese partido, o en el A o en el B. Por tanto, si en la lista abierta tenía en realidad 5 votos, acá tengo solo 1. ¿Cuál es la ventaja de esta papeleta cerrada? Que nosotros, ciudadanos, nos orientamos o nos ordenamos la cabeza en función del número del partido o de la ideología del partido. Yo le voto al partido A independientemente de quién sea candidato, porque ellos piensan como yo. Vean qué diferente respecto al razonamiento que hicimos con la lista abierta, donde voté a Luis, o a Juan, o a María. ¿Cuál es la desventaja de la lista cerrada? Porque evidentemente hay
que podría ser que haya candidatos que a ti no te interesa dar el voto, por alguna razón, pero que el partido, por razones políticas, los incluyó. No los puedes excluir y eventualmente los eliges a pesar de que no quisieras que ellos lleguen a la legislatura. Y finalmente, una opción intermedia, boletas mixtas. Una parte de los legisladores los puedes tomar de cualquier partido, de A, B y C a 3, por ejemplo, en el caso inicial, y 2 tienes que elegir en lista cerrada de un partido. Y así muchas combinaciones adicionales. He mencionado simplemente las más representativas o las más conocidas, pero dentro de esto tienes infinidad de casos, no solo con variaciones entre países, sino en ocasiones con variaciones dentro de los países, sobre todo en los países que son organizados alrededor del federalismo, es decir, donde hay cierta autonomía de las provincias o de los estados. Entonces vean, este punto fundamental, la papeleta electoral es importante. Último punto en este segundo bloque. Ahora, si tenemos papeletas abiertas en unos casos, cerradas en otros casos, ¿qué es el distrito electoral y qué es la circunscripción electoral? Dos cuestiones extremadamente sencillas. El tamaño de un distrito electoral es el número de candidatos que tienes que elegir. En el ejemplo que hemos tomado siempre, el distrito electoral para esta provincia X en cualquier país es 5. Y si tienes que elegir 2 personas para que sean tus senadores, del distrito electoral es 2. El tamaño de la circunscripción hace referencia al número de electores, de las personas que vamos a sufragar. Tanto al número de personas que vamos, como a la circunscripción territorial en la que estamos. Entonces, la ciudad X tiene una circunscripción electoral de 2.350 electores y está delimitada por el norte, por el sur, por el este y por el oeste de tal o cual forma. Y el distrito dentro de esa circunscripción es 3, porque elegimos 3 asambleístas, senadores, diputados, como lo quieras llamar. Ahí entonces hemos mencionado algunos de los ingredientes fundamentales para entender un proceso electoral. No son todos, ni los únicos, ni las combinaciones son las únicas, como también las combinaciones no son únicas ni excluyentes cuando preparamos el MOCA. Segmento final del Chef de la Política, capítulo sobre elecciones. Cada cierto tiempo nos acercamos, recuerdan ustedes, ¿no?, a las urnas a elegir a los presidentes, a los diputados, a los alcaldes, a los prefectos, a los gobernadores, a una cantidad de funcionarios públicos en los diferentes países. Y a veces eso nos puede parecer molestoso, pero no lo es. Es el indicio básico, el punto de partida de un régimen democrático. Mucha gente en muchos países del mundo no tiene elecciones, no tiene ni siquiera la capacidad, esa capacidad mínima de decir por quién votar. Y eso tenemos que valorar en los países donde todavía nos queda el proceso democrático y el proceso eleccionario. Y hemos visto ya esta cantidad de detalles que tiene un proceso eleccionario. Y veamos ahora el último, que tiene que ver con los tiempos en los que se hacen las elecciones. En otras palabras, ¿da lo mismo cuando votamos si es que hay más de un proceso eleccionario? Por supuesto que no. Ahí pueden haber cosas que cambian el destino de un país. Y solo voy a mencionar a 2 en este programa. La primera, lo que se conoce como el balotaje, o el balotaje en términos más simples y en términos extremadamente sencillos como los de este programa, la existencia o no de segunda vuelta electoral. ¿Cuándo hay segunda vuelta electoral? Generalmente en las elecciones unipersonales, es decir, cuando elegimos una persona, y esencialmente cuando es de presidentes. Muchos de los países tienen segunda vuelta presidencial, y en algunos casos y en algunos países también hay segunda vuelta, no solo cuando se elige presidentes, sino gobernantes para ciudades, que pueden llamarse alcaldes, gobernadores o demás. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es muy importante porque el elector, si conoce que en su país hay una segunda vuelta presidencial, para poner el ejemplo más común,
puede tomarse la, comillas, liberalidad de en la primera vuelta escoger entre cualquiera de las opciones, aun cuando no sea la opción que finalmente va a tomar en segunda, cuando estamos limitados a 2 candidatos. Ahí hay un ejercicio bien importante y que incide en cómo razonamos el momento de votar. La idea del balotaje o de la segunda vuelta es que los 2 candidatos más opcionados, cuando no han obtenido una mayoría específica de acuerdo a la ley de cada país, puedan dirimir esas diferencias pequeñas que tienen entre uno y otro, por un lado, y que, por otro lado, la población decida o dé un apoyo mayoritario a uno de los 2 que va a llegar a ser presidente. Ojo, hablamos de formas de gobierno presidenciales, no hablamos de formas de gobierno parlamentaristas como las europeas, donde, y también vamos a tener un capítulo del Chef para ello, no elegimos presidente. Segunda elemento, segunda fórmula, segundo requisito de los sistemas electorales donde el tiempo es importante. No es lo mismo si yo elijo al presidente de la República y al mismo tiempo elijo a quienes van a ser mis congresistas o mis legisladores, que si elijo en un momento al presidente y después de unos días, de unas semanas, a los legisladores. Es lo que se llama elecciones concurrentes y no concurrentes. Algunos dicen que es mejor tener elecciones no concurrentes en sistemas presidenciales, en formas de gobierno presidenciales, porque eso, para algunas personas, sería conveniente en el sentido de que, si yo ya sé quién ganó la presidencia, eventualmente cuando tenga que elegir a los legisladores, votaría por el partido del que ganó la presidencia para que llegue con mayor respaldo. Pero esto no necesariamente así, porque la racionalidad o la forma como pensamos del momento de votar no necesariamente es esa. Podría darse también otro caso. Si llegó a la presidencia alguien con el que yo no me identifico, voy a votar exactamente por el contrario en la legislatura para generar un mutuo control de poderes, que en principio es bueno, pero que también podría generar problemas de gobernabilidad, tema que también abordaremos en otro momento. El punto definitivo aquí es, las elecciones son importantes, cómo se estructura la papeleta es importante, pero también es decisivo y de fondo los tiempos en los que se realizan las elecciones. Con esto estamos llegando al final de este capítulo del Chef de la Política, el mecanismo democrático y las elecciones, o el mecanismo de las elecciones en un régimen democrático similar a cómo se prepara o cómo preparamos este espectacular moca que acá lo hemos disfrutado. Para finalizar, nuevamente agradecer a Pescadito Editoriales, nuestro auspiciante de lujo que tenemos, www.pescaditoeditoriales.com. Vayan, revisen los libros que tienen a la venta. Política y Justicia en América Latina, un trabajo donde se vincula cuestiones de derecho con cuestiones de ciencia política y otras disciplinas, partidos y elecciones en Ecuador durante la última década para ver cómo han funcionado las organizaciones de ese país y cómo yo, sin ser ecuatoriano, puedo aprender de eso para aplicar a la realidad de mi propio país. También les habíamos mencionado que ahí hay un concurso abierto ahora mismo, $2,000 te puedes ganar, y la publicación de tu libro si participas en ese concurso importante de Pescadito Editoriales. Finalmente, amigos, otra vez, muchas gracias por sus comentarios, críticas, sugerencias de tema, sugerencias de cambio en la estructura del programa. Gracias por seguirnos en redes sociales, gracias por compartir el programa y sobre todo por discutir los temas con sus amistades, su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de universidad, sus compañeros de organizaciones políticas. El ejercicio cívico que plantea el programa es eso, incrementar la discusión pública y ciudadana, nada más que eso. Si eso lo conseguimos, estamos contentos. Y si el programa les gusta y además de replicar, quieren hacer alguna contribución mínima, simbólica, será bienvenida. Eso nos va a aportar y ayudar a que sigamos creciendo en términos de contenidos, en términos de difusión. Contribuyan y sean parte de este ejercicio cívico de expansión de la política y
de generar ideas alrededor de la política dichas en forma sencilla. Muy bien, gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo del Chef de la Política. Si te gustó este capítulo, compártelo, síguenos en redes sociales y escríbenos al correo electrónico. Tus donaciones nos permiten crecer y generar más contenido. Nos vemos.